los otros, los demás? No, señora. ¿Nos fueron prescripciones? Vale, entonces ahorita hacemos prescripción de amoxicilina, ¿de acuerdo? Se administra cada 8 días, ¿de acuerdo? Es menos tóxico en comparación con otros antibióticos. El otro que tenemos es amoxicilina ácido clavulánico. ¿Alguien se acuerda para qué le servía el ácido clavulánico? Miren sus apuntes. ¿Qué ventaja me da a mí el ácido clavulánico? ¿Para qué me sirve? Busquen para qué sirve el ácido clavulánico, para que no se les olvide. Ácido Para clavulánico, combatir la resistencia microbiana. para evitar resistencia, ¿de acuerdo? Entonces uno usa esta combinación cuando empieza terapia con amoxicilina y los pacientes no mejoran, ¿sí? Ha pasado un par de días y el paciente no mejora. ¿Qué dice uno? Bueno, esto como que no está funcionando, es solo la amoxicilina, entonces doy amoxicilina ácido clavulánico, porque el ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resisten las bacterias a la amoxicilina o en general a las penicilinas? Produciendo beta-lactamasas. Entonces, si yo administro un inhibidor de beta-lactamasas que va a llegar y me va a inhibir esas enzimas, la amoxicilina que viene combinado con el ácido clavulánico va a quedar disponible para generar su efecto. ¿Cuál es su efecto? Su efecto bactericida. ¿Es claro eso? Me va a tocar hacerles quiz al terminar la clase. Sí, señora. Camilo dice que es claro. ¿Los demás? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con otros grupos. Tenemos, por ejemplo, las cefalosporinas. Un ejemplo de cefalosporinas es la cefalexina. La cefalexina es una cefalosporina de primera generación y se puede usar en odontología, ¿de acuerdo? Metronidazol es un antibiótico que sirve sobre todo para bacterias, no, sobre todo no, es eficiente para manejar bacterias anaerobias. Metronidazol solo anaerobios, ¿de acuerdo? Tenemos estrategias como la clindamicina. La clindamicina sirve para manejar infecciones odontogénicas en pacientes alérgicos a las penicilinas. Entonces, cuando un paciente es alérgico, yo tengo que empezar a buscar estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Una puede ser la clindamicina y otra pueden ser los macrólidos. ¿Macrólidos como cuáles? Macrólidos como la acitromicina y la claritromicina. ¿De acuerdo? Y tenemos tetraciclinas. Estas son de uso un poco más, por ejemplo, para manejar enfermedad periodontal, un poco más. La, Señora, la, señor, la clindamicina sería ¿de qué grupo? lincosamidas. Ok. Lincosamidas, ¿de acuerdo? Lincosamidas. Doctora, ¿cuáles eran los macrólidos? Acitromicina, claritromicina y eritromicina. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, listo, muy bien. Fíjense que hay unos antibióticos bacteriostáticos y otros bactericidas. ¿Cuál es la diferencia entre bacteriostático y bactericida? ¿Qué significa? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hace un antibiótico bacteriostático? ¿A qué suena eso? ¿Y a qué suena un antibiótico bactericida? El bacteriostático es como que no permite que crezca la carga bacteriana. La bactericida de por sí elimina toda la carga bacteriana que haya. ¿De acuerdo? El bacteriostático, las bacterias se empiezan a dividir, ¿cierto? Bacteriostático, ¿qué hace? Frena ese crecimiento. Ustedes siguen ahí, pero no crecen más, no proliferan más. Y si no proliferan, no se puede generar la infección. O se frena más bien, se frena. Bactericida, las que están ahí, no se replican, pero se mueren. Entonces se acaba todo. Esa es la diferencia entre un antibiótico bactericida y un antibiótico bacteriostático. ¿Listo? Bueno. Esto ya lo vieron, mecanismos de acción, ya lo veían con la profe. Entonces, los antibióticos actúan sobre puntos específicos en esa bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es impedir que algunos procesos básicos de la bacteria se puedan dar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, les altera la pared. ¿Qué pasará si yo rompo esta pared? ¿Qué le va a pasar a la bacteria? Si yo hago aquí un daño en este nivel, donde está el puntero, ¿qué le va a pasar a esa bacteria? O en general a cualquier célula. Si yo cojo esa célula
y la pincho con algo, le altero este pedazo, ¿qué va a pasar? ¿Qué se les ocurre? Una especie de lisis. Sí, sí, sí. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque va a empezar a salirse todo y a entrar todo. Y eso no es compatible con ninguna célula, ¿de acuerdo? Eso le pasa a las bacterias cuando les pongo antibióticos que alteran esta parte. Entran en lisis, se mueren, no van para ningún lado, ¿de acuerdo? Hay otros antibióticos que lo que hacen es impedir procesos, que se den procesos como por ejemplo la síntesis de proteínas. Una bacteria o en general una célula necesita proteínas para todos los procesos, ¿sí? ¿Qué hacen algunos antibióticos? Inhiben que se produzca proteínas. Entonces miren los que está aquí. Uno siempre escucha eso de inhibe la síntesis de proteínas en la subunidad 50. ¿Qué es esto? Esto que estamos viendo acá. Este es un ribosoma, ¿de acuerdo? Entonces tengo el ribosoma y el ribosoma tiene dos subunidades, una grande y una pequeñita, dos subunidades, ¿de acuerdo? Cuando se unen estas dos subunidades es que se empiezan a sintetizar proteínas. Y esas proteínas le sirven a esta bacteria, pero también si esta bacteria se divide, le sirve a las otras bacterias que ven. Si no hay proteínas, esa bacteria va a entrar en un estado estático, bacteriostático, son antibióticos bacteriostáticos, porque frenan el avance de esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay antibióticos que actúan en esta subunidad grande que se conocen como estos que están aquí, los antibióticos que actúan en la subunidad 50S. Y hay otros que actúan en esta pequeña que se conocen como los antibióticos que actúan en la subunidad 30S, que hacen, inhiben la síntesis de proteínas. ¿Cuáles actúan en la 50S? Macrólidos, clindamicina. ¿Cuáles actúan en la 30S? Tetraciclinas y aminoglucósidos. ¿Claro eso? ¿Vamos bien? ¿Los que están poniendo atención? Sí, señora. Sí, ¿cuáles eran los de la subunidad pequeña? Aminoglucósidos y tetraciclinas. ¿Listo? Aminoglucósidos y tetraciclinas. ¿Vale? Sí, señora, gracias. Listo. Bueno. Bueno, miremos que hay otros que actúan en otros procesos, como por ejemplo inhibiendo enzimas que son importantes para la replicación del material genético de la bacteria. Entonces ahí están las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas lo que hacen es impedir que estas enzimas, como la DNA girasa, que se necesita para que el material genético de la bacteria se replique, esos antibióticos inhiben eso. Y si no se replica el material genético, esta célula no se puede dividir porque necesita nuevo material genético para decir, y está mi material genético, pero me puedo dividir porque tengo el material genético para otro. Si no hay material genético, hasta ahí llega la cosa, se queda aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esos son algunos mecanismos de acción. Hay muchos, no vamos a andar en todos ellos. Bueno, la amoxicilina hace parte de un gran grupo que se llama los beta-lactámicos. Entonces, el grupo grande que alberga las penicilinas y las cefalosporinas se conoce como beta-lactámicos, ¿de acuerdo? Porque son antibióticos beta-lactámicos porque tienen este anillo beta-lactámico, ¿de acuerdo? Son anillos beta-lactámicos. Entonces, siempre que nos le dicen, ese es un beta-lactámico. Bueno, pero ¿de qué tipo? Entonces, miren que hay beta-lactámico, la penicilina es un beta-lactámico, las cefalosporinas son un beta-lactámico. Hay otros que se usan sobre todo en medicina, no los usamos nosotros en odontología, carbapenes, monobactams, ¿de acuerdo? Y aquí también está incluido los inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico. Esos son beta-lactámicos. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de ellas, aunque no voy a hablar de penicilinas porque ustedes ya hablaron de penicilinas. Entonces, dentro de ese grupo grande de los beta-lactámicos están las penicilinas y las cefalosporinas. Las penicilinas, ustedes ya vieron cuáles eran, ¿cierto? Que está la amoxicilina, que está la ampicilina. Vieron que hay inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico que se asocia con amoxicilina. El ácido clavulánico no viene solo, viene con la amoxicilina. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta de penicilinas ustedes? No, señora. No, señora. ¿No? Las penicilinas son la primera opción para manejo de infección odontogénica, particularmente ¿cuál?
Amoxicilina. Amoxicilina. Muy bien. Entonces, dentro de ese grupo de los betalactámicos tenía las penicilinas, pero también tengo las cefalosporinas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cefalosporinas? Aquí están. Entonces, son cefalosporinas, se dividen por diferentes generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. ¿Cuáles se usan en odontología? Algunas de esta primera generación. ¿Cómo así que generaciones? Las generaciones se van agrupando por generaciones más bien según el orden en el que aparecen en la historia, pues en el uso, en su uso. Entonces las de primera generación aparecieron primero, son similares entre ellas, luego se modificó su espectro y aparecieron las de segunda, luego las de tercera, y estas tienen un espectro más pequeñito, ¿de acuerdo? ¿Por qué no sirven estas de primera generación? Porque tienen un espectro más ampliado. ¿Cómo son las infecciones en odontología? En una infección yo encuentro solo una bacteria o encuentro muchas bacterias. ¿Cómo son las infecciones en boca? ¿Quién produce la enfermedad periodontal, por ejemplo? Feromonas. Por ejemplo, las porfiromonas. ¿Qué más? ¿Alguien diferente a Camilo? ¿Quién produce enfermedad periodontal? ¿Solo la porfiromona? No, no, Tanerella forsythia. la tanerela, listo, forsythia. ¿Qué más? Agregatibacter, fusobacterium, parvimonas. La dentícula. Ajá, dentícula. Entonces, ¿es una sola bacteria? Pregunto otra vez, ¿es una sola bacteria? No. No. Las infecciones en odontología son infecciones polibacterianas, son muchas bacterias. Entonces, tengo algunas anaerobias, tengo algunas bacterias gram positivas, tengo algunas bacterias gram negativas. Por eso los antibióticos que yo necesito en odontología son antibióticos con espectro más amplios. A mí no me sirve un antibiótico que solo me destruya, por ejemplo, bacterias gram negativas. No me sirve. Por eso se utilizan antibióticos con espectro más amplio, como la amoxicilina. La amoxicilina dentro de las penicilinas hace parte de las penicilinas que tienen un espectro más amplio, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo acá a nuestro asunto, que estábamos hablando de las cefalosporinas, que son betalactámicos, las de primera generación son las que pueden ser usadas en odontología porque tienen el espectro más amplio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles? Por ejemplo, cefalexina. Cefalexina es la cefalosporina que más podemos usar para manejar infección odontóloga, tanto en pacientes adultos como en pacientes niños. Entonces, primera opción, amoxil, pero estamos viendo que hay otras opciones. ¿Claro hasta aquí? Sí, señora. Sí, pues. Bueno, la amoxicilina es resistente, perdón, es sensible, la amoxicilina es sensible a las betalactamas. Por eso es que asocia amoxicilina a ácido cloruro, ¿cierto? Para hacer que esa amoxicilina no se afecte por las betalactamas. Las cefalosporinas también son sensibles a las betalactamases, ¿de acuerdo? Estas son sensibles. Estas de última generación son más resistentes a las betalactamases, pero recuerden que las que usamos nosotros son las ¿de qué generación? Primera. Primero, muy bien. Hay cosas que voy a pasar y vamos a ir mirando más adelante. Bueno, miren la estructura de una penicilina y miren la estructura de una cefalosporina. Se parecen mucho, son muy similares, ¿de acuerdo? Por eso, cuando un paciente es alérgico a penicilinas, hay que tener precaución a la hora de prescribir cefalosporinas, porque se puede generar algo que se llama reactividad cruzada. Es decir, que si el paciente hace alergia a penicilina, si usted le envía cefalosporinas, también le puede hacer alergia a la cefalosporina. Y a la inversa, cuando el paciente es alérgico a las cefalosporinas, le puede hacer alergia a las penicilinas. ¿Es claro esto? Sí, señora. Sí. Vamos a hablar entonces de betalactámicos, ya vimos esos grupos. El espectro de la cefalexina sobre todo es un espectro bastante interesante, señor. ¿Cómo se llamaba lo que sucede a veces
de entre sus dos medicamentos. Reactividad cruzada. Vale, gracias. Reactividad cruzada, ¿de acuerdo? Bueno, les decía que en general el espectro de cefalexina es un espectro, como les decía hace un momento, es un espectro interesante para manejo de infección odontogénica, porque incluye bacterias aerobias, algunas anaerobias, bacterias gram positivas, algunas bacterias gram negativas. Entonces, por eso, de las cefalosporinas ese es el que uno podría usar. Vamos a pasar a hablar de los otros grupos. Tenemos, por ejemplo, las lincosamidas. Lincosamidas como la clindamicina, ¿de acuerdo? Y la lincomicina. El que se usa en la odontología es la clindamicina. ¿Por qué? Porque la clindamicina tiene un mejor espectro que la lincomicina. ¿En qué pacientes se usan las lincosamidas como la clindamicina en odontología? En dos situaciones. Una puede ser que la más frecuente en pacientes alérgicos a las penicilinas. Si el paciente le hace alergia a las penicilinas, pues no le puede dar otra penicilina, ¿sí? Eso es claro. Entonces, ¿qué hago? Buscar otras estrategias que me permitan manejar la infección. La clindamicina es uno de esos antibióticos. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, la clindamicina, esos son algunos nombres, ¿sí? Ustedes saben que yo no le hago propaganda a ningún nombre de ninguna marca. Solo sepan que existen varias marcas. Se administran por varias vías de administración, vía oral, vía intravenosa y vía intramuscular. ¿De acuerdo? Esta es la dosis para... Señora. Tú dijiste que usábamos clindamicinas en dos escenarios, cuando son alérgicos a penicilina, te faltó uno. Sí, gracias. Cuando son infecciones complejas que afectan tejidos profundos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en infecciones, abscesos orofaciales, ¿sí? En infecciones de mayor complejidad, celulitis orofacial, abscesos orofaciales, puede ser una estrategia que se administra por vía parenteral, ¿de acuerdo? Por vía intravenosa seguramente. ¿Listo, Natalie? Sí, señora. Bueno, listo, muy bien. Entonces tenemos, volviendo a Clinda, tenemos cápsulas de 300 miligramos y tenemos solución inyectable. Esas son las presentaciones que se encuentran disponibles. ¿Cómo actúa la clindamicina? Se une a la subunidad 50S, y eso lo veíamos hace un momento. Tengo el ribosoma que tiene dos subunidades, una grande y una pequeña. La clindamicina se une a la subunidad grande, pero miren también los macrólidos, que vamos a hablar en un momento. Los macrólidos también inhiben esa grande, ¿de acuerdo? Así actúan la clindamicina. Este es el espectro de clindamicina. Entonces, clindamicina sirve para el manejo de algunas infecciones causadas por bacterias aerobias, algunas anaerobias, como estas que están acá, ¿de acuerdo? Y como les decía, tiene un espectro bueno para manejar infecciones odontogénicas, alcanza buenas concentraciones en tejido óseo, eso es un punto positivo. ¿Qué más les cuento de Clinda por acá? Bueno, miremos la dosis. ¿En qué pacientes? Pacientes alérgicos a betalactámicos. ¿Cuál es la dosis? 300 miligramos cada 6 horas por 7 días. Esa es la dosis de clindamicina para un paciente adulto. ¿De acuerdo? Eso era lo que les comentaba hace un momento. Infecciones severas, infecciones más complejas que comprometan espacios profundos. Entonces, ¿cuál es la dosis de 300 a 600 miligramos cada 6 horas por 7 días? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dosis de amoxicilina para un paciente adulto? ¿Qué vieron? ¿Qué saben de eso? Amoxicilina para un paciente adulto. ¿O no la vieron? ¿Alguien me escucha todavía? Son 500 miligramos cada 8 horas por 7 días o cada 6 horas por 5 días. Pues sí la vieron. Sí la vieron, ¿cierto? Esa es la dosis, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. ¿De acuerdo? Bueno. Por aquí se nos quedó en un momento cuáles son las infecciones. ¿Qué le pasa a un paciente que recibe betalactámicos? ¿Tiene efectos adversos? Claro.
Todos los medicamentos, eso se los he dicho antes en clase, todos los medicamentos tienen efectos adversos, absolutamente todos. ¿De acuerdo? Pero una duda, ¿las lincosamidas ya no son betalactámicos o sí? No. Buena pregunta. No. Sí, me devolví un momento porque es que se me olvidó decir esto que estoy diciendo acá. ¿De acuerdo? Pero no. Betalactámicos solo son penicilinas y cefalosporinas. Y los inhibidores de betalactamas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, gracias. Me olvidé decirles cuáles eran los efectos adversos de esos betalactámicos. ¿Qué le pasa a un paciente? Les da diarrea. ¿Por qué los antibióticos inducen diarrea? Creo que ya lo hemos dicho antes. Porque afecta a toda la flora. No solo las bacterias causantes de la infección, sino afecta a toda la flora que es sensible, incluyendo la flora gastrointestinal. Por eso los antibióticos inducen diarrea. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es frecuente en los betalactámicos? La hipersensibilidad. Las alergias a los medicamentos, la alergia más común a los medicamentos es la alergia a penicilina. ¿De acuerdo? Entonces es frecuente la alergia a las penicilinas. Y cuando se administran por vía parenteral, pues dolor o infección, a veces incluso, un poco más por la administración, en el sitio de administración, ¿vale? Bueno, ahora sí, entonces vuelvo a las lincosamidas porque me fui un momento a hablar de los efectos adversos porque se me habían quedado por fuera. En las lincosamidas, ¿cuáles son los efectos adversos? Igual, diarrea, pero aquí la cosa puede ser más compleja, ¿de acuerdo? El problema gastrointestinal que induce clindamicina es mayor al que induce, por ejemplo, las penicilinas, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta, eso es importante. Un número de pacientes significativo desarrollan algo que se llama la colitis pseudomembranosa. ¿Qué es eso? Es un proceso infeccioso, el paciente tiene diarrea, tiene fiebre, tiene alteración en los leucocitos y eso puede complejizarse en algunos pacientes. Entonces hay que tener precaución cuando uno piensa en prescribir clindamicina en pacientes que tienen problemas gastrointestinales. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa le pasa a un paciente cuando le administramos clindamicina? Erupciones en piel, trombocitopenia, anafilaxia, aunque no es tan frecuente. Listo. ¿Preguntas de esta parte? ¿Lincosamidas como cuál? Un ejemplo de lincosamidas. La clindamicina. La clindamicina. La clindamicina. Esperen, estoy haciendo una cosa acá. Veamos una actividad que vamos a hacer. Pues, bueno, los otros son los macrólidos. Los macrólidos decíamos que estaba, por ejemplo, la eritromicina, la citromicina, y ahí no está, pero el otro, hay varios. Esos son los que se usan en odontología. Tenemos la claritromicina, ¿de acuerdo? La claritromicina. Esta es la estructura de la claritromicina, es un anillo macrocíclico, ¿cierto? Por eso se llaman macrólidos, porque son varios anillos fusionados. Así se ve un macrólido. Entonces es como un anillo grande, ¿sí? Muchos anillos pequeños fusionados y se ve de esta manera. Son antibióticos bacteriostáticos. Esto ya sabemos qué significa que sea bacteriostático, ¿cierto? Bueno, ¿en qué subunidad actúan los macrólidos? ¿Quién me acuerda? 30 50. En la 50S, ¿cierto? En la 50S. Lo que vemos acá. Entonces se une la subunidad 50S, inhibe la síntesis de proteínas y dijimos que la bacteria necesita proteínas para todos los procesos. ¿Listo? Eso ya lo habíamos hablado. Bueno, el que más se usaba de ellos hace ya varios años era la eritromicina, ¿de acuerdo? Pero la eritromicina tiene estos problemas que están acá. Entonces la eritromicina tiene un espectro reducido, la eritromicina es inestable en pHs ácidos, entonces cuando llega al estómago no se absorbe muy bien, una gran cantidad del fármaco se degrada, ¿sí? Por lo tanto no llega bien a los tejidos, se administra cada 6 horas, que es un tiempo frecuente. Por esto surgieron la claritromicina y la acitromicina, ¿de acuerdo? La claritromicina, por ejemplo, para un paciente adulto se administra 500 miligramos cada 12 horas. Y la acitromicina se administra una tableta cada 24 horas, una tableta de 500 miligramos cada 24 horas, ¿de acuerdo?
Entonces, fíjense que eso es un efecto benéfico en comparación con antibióticos como el eritromicina. Los macrólidos se usan en pacientes alérgicos a betalactanos. Nuestra primera opción, en el 99% de los casos, lo han venido repitiendo ustedes hasta el cansancio, es la amoxicilina. ¿En qué pacientes no administramos eso? En pacientes alérgicos a los betalactanos, pacientes alérgicos a las penicilinas. Si son pacientes alérgicos, pues no es la mejor opción, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las características de la citromicina, ¿sí? La citromicina en comparación con la eritromicina. Se absorbe bien en pH bajos, es estable en pH bajos, se absorbe bien. La comida no afecta su absorción, ¿sí? Penetra muy bien en la mayoría de tejidos, alcanza altas concentraciones en diferentes tejidos donde hay infecciones establecidas. ¿Cada cuánto se administra la citromicina? ¿Qué dijimos? Cada 24 horas. Cada 24 horas, entonces se administra cada 24 horas. Cada 24 horas. Tiene una corta duración de tratamiento, solo se administra por 3 días acitromicina, 3 días, ¿de acuerdo? Y es menos gastrolesiva que la eritromicina. Pilas con esto, que se administre solo por 3 días es un asunto interesante, pero no está bien pensar que entonces en todos los antibióticos voy a mandar acitromicina porque son solo 3 días. Eso no está bien, ¿de acuerdo? El espectro de amoxicilina es mejor que el de acitromicina para manejo de infecciones odontogénicas. Si hago otros tipos de análisis, seguramente acitromicina va a ser mejor para otro manejo de infecciones, ¿sí? Pero para infecciones odontogénicas, al que le va mejor es la amoxicilina. Entonces, yo tengo que tratar en lo posible de usar amoxicilina en mis pacientes. ¿Listo? Bueno. Miren lo que estaba acá. 500 miligramos cada 24 horas durante 3 días, 500 cada 12 horas durante 7. Bueno, así como cuando hablábamos de la clindamicina, ¿cuál era el efecto más complicado de la clindamicina? ¿Qué decíamos? Colitis pseudomembranosa. Problemas gastrointestinales, ¿cierto, Alejandra? Problemas gastrointestinales. Así como decíamos eso de de las lincosamidas, decimos que en los macrólidos, como la eritromicina, como la claritromicina y como la acitromicina, uno de los efectos más complejos se da a nivel cardiovascular, ¿de acuerdo? Y eso es lo que dice esta alerta de seguridad. Esta alerta de seguridad fue publicada por la FDA y la FDA dice que hay que tener precaución con los macrólidos porque pueden causar cambios anormales en la actividad eléctrica del corazón. Es decir, que pacientes que ya tienen algún problema cardíaco, los macrólidos no son buena opción para manejar infecciones. Así como hace un momento les decía, si su paciente tiene problemas gastrointestinales, la clindamicina no es la mejor opción. Aquí les digo, si su paciente tiene problemas cardiovasculares, la acitromicina o en general los macrólidos no son buena opción. ¿Claro está ahí? Sí, señora. Bueno, muy bien. Otro problema que tienen los macrólidos es que se asocian a un gran número de interacciones farmacológicas. ¿Cómo así? Entonces, pacientes que vienen tomando varios medicamentos y a los que yo les pongo acitromicina, esa administración simultánea puede afectar, puede modificar la respuesta del fármaco que se viene tomando el paciente. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Un paciente que está tomando atorvastatina porque tiene un problema de colesterol y yo le pongo un macrólido, yo puedo afectar la respuesta a la atorvastatina. Entonces, ese paciente que estaba controlado puede tener algunas complicaciones. Igual con estos son antihipertensivos, no hemos visto eso lo vamos a ver luego. Warfarina, estos son ansiolíticos, es decir, que en pacientes que están tomando muchos medicamentos, los macrólidos seguramente no son la mejor opción. ¿Qué pacientes toman muchos medicamentos?
¿Qué tipo de pacientes reciben una gran cantidad de medicamentos? Diabéticos o Por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿qué más? hipertensos. Hipertensos. Hipertensos, en general, por ejemplo, pacientes adultos mayores, ¿cierto? Son pacientes que reciben muchos medicamentos. Eso no quiere decir que usted no le puede prescribir medicamentos a un adulto mayor, sí, pero no todos. Y ese es el análisis que usted tiene que hacer antes de prescribirle algo a sus pacientes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro? Señora. Bueno, otro grupo son los nitrimidazoles. Los nitrimidazoles tenemos, por ejemplo, el metronidazol, el tinidazol. Hay otros más, ¿de acuerdo? Pero el que se usa en odontología es este que está aquí, este metronidazol, ¿de acuerdo? El metronidazol, inicialmente el uso que se le dio fue para actividad contra protozoarios. Entonces, contra protozoos intestinales, ahí empezaron a prescribir metronidazol, pero luego se dieron cuenta que también servía para manejar infecciones por bacterias. ¿Bacterias de qué tipo? ¿Qué les dije al comienzo? ¿Aeróbicas o anaeróbicas? Metronidazol. Anaeróbicas. Anaeróbicas. Metronidazol sirve para bacterias anaeróbicas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, miren el espectro del metronidazol. Tengo algunos protozoarios acá y tengo bacterias anaerobias. Algunas gram negativas, otras gram positivas, pero todas anaerobias. Para eso es que sirve el metronidazol. Como la profe Jitsa hace 8 días, 15 días, les hablaba del espectro de la amoxicilina, y ahí les decía, bueno, sirve para algunas bacterias aerobias, otras anaerobias, unos gram positivos, otros gram negativos. Yo aquí les digo, metronidazol solo sirve para bacterias anaerobias. Entonces, es por eso que combinar amoxicilina metronidazol puede ser eficiente para manejar algunas infecciones periodontales y endodónticas complejas. Combinar amoxicilina metronidazol. ¿Claro eso? Preguntémosle aquí a alguien diferente a los compañeros que han opinado. Patricia Carolina, ¿claro? Sí, sí, señora. Muy bien, Patricia. Juan Manuel, Sí, señora, profe. bueno, muy bien, sigamos por acá. Entonces. El mecanismo de acción del metronidazol es un poco diferente a los demás. ¿Se acuerdan que decíamos, hay unos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared, otros que inhiben la síntesis de proteínas, otros que inhiben enzimas que son importantes para los procesos? El metronidazol lo que hace es, espérenme, me desconecto de esto, si no ustedes ya saben qué es ese sonido. Eso no lo deja concentrar. Listo, muy bien. Entonces, el metronidazol tiene un mecanismo de acción diferente. El metronidazol lo que hace es que cuando el metronidazol entra a las bacterias anaerobias, porque ahí es donde actúa, se convierte en una molécula muy activa y va y se une al ADN de la bacteria anaerobia, que es donde está, y le genera daño al ADN de esa bacteria. Y pues ahí se genera ese efecto antibacteriano. ¿Claro esto? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, metronidazol. Estoy hablando de metronidazol. Esta es la dosis. Se puede dar solito para anaerobios también, ¿sí? Se puede dar solito, pero la verdad, casi siempre lo asociamos es con amoxicilina, ¿de acuerdo? Metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas por 7 días. Amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. ¿Listo? ¿Qué le pasa a un paciente que toma metronidazol? Puede tener diarrea, ya sabemos por qué, dolor de cabeza. El metronidazol tiene un sabor amargo. Y el metronidazol se elimina, una pequeña proporción se elimina por saliva. Entonces, hay pacientes que dicen que tienen sabor amargo o metálico en la boca cuando están tomando metronidazol. ¿Por qué pasa eso? Porque el metronidazol se elimina por saliva. Entonces, es decir, sale por saliva y cuando llega a mi boca la saliva, me sabe feo la boca. ¿Qué es eso? El metronidazol se está eliminando, ¿de acuerdo?
Eso es importante porque si les pasa, pues ustedes le dicen a su paciente, no, eso es porque está tomando metronidazol, pero no se preocupe que luego le va a pasar. Metronidazol se asocia también a hiposalivación. No se sabe muy bien a través de qué mecanismo, pero el metronidazol puede inducir hiposalivación. ¿De acuerdo? Bueno, estas son otras opciones que tenemos para manejar infección. Doctora, ¿por qué da dolor de cabeza? ¿Por qué da dolor de cabeza? Dolor de cabeza. No me acuerdo exactamente, pero ahorita lo buscamos. ¿Listo? Mientras ustedes trabajan en algo que les voy a poner, lo busco exactamente y lo miramos. ¿Listo? ¿Quién preguntó? Nicolás Sano. Nicole. Listo, Nicole. Ahorita te busco exactamente esa respuesta porque no me acuerdo muy bien. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, está bien preguntar siempre, ¿no? Y yo siempre les he dicho, yo no me sé todas las respuestas, pero buscamos la respuesta, ¿vale? Bueno. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de eso que hemos visto? Digamos, el metronidazol, ¿cuándo en odontología, cuándo se debe prescribir? Es sobre todo, por ejemplo, en infecciones más complejas, entonces infecciones periodontales agresivas, periodontitis severas. Entonces no es solo un diente, sino es una periodontitis generalizada. Entonces las bacterias que predominan, por ejemplo, en enfermedad periodontal son bacterias anaerobias. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? En algunas infecciones endodónticas, ¿cómo son las infecciones, las bacterias que están dentro de un conducto cuando hay una lesión endodóntica? También muchas son infecciones causadas por bacterias anaerobias. Entonces, son en general infecciones endodónticas periodontales más complejas. ¿Claro? Sí. Sí, dale. Bueno, listo. Esas son otras opciones que tenemos. Tenemos, por ejemplo, las tetraciclinas y tenemos las quinolonas. Estas tetraciclinas no se usan mucho hoy en día, a veces se utilizan en algunos casos de enfermedad periodontal. ¿Por qué se llaman tetraciclinas? Porque son 4 anillos fusionados, 4 anillos unidos, por eso se llaman tetraciclinas. ¿Cuáles tenemos? Doxiciclina y minoxiclina. Aquí están estos ejemplos, ¿de acuerdo? Mecanismo de acción. Inhibe la síntesis de proteínas en la subunidad 30S. ¿Esa es la pequeña o la grande? Pequeño. La pequeña, ¿cierto? ¿Qué efectos adversos tienen las tetraciclinas? Náuseas, vómito, molestia gastrointestinal, ¿sí? Cambios intrínsecos en coloración dental. Las tetraciclinas están completamente contraindicadas están contraindicadas en mujeres embarazadas, ¿de acuerdo? En mujeres que están lactando y en niños menores de 10 años. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas, cuando yo lo administro a este tipo de personas, entonces una mujer embarazada, ¿quién se va a ver afectado? Pues su bebé, ¿cierto? Mujer lactante, ¿quién se ve afectado? Su bebé. Y los niños, pues por supuesto, ellos más adelante cuando crezcan. ¿Qué pasa esto? Porque las tetraciclinas son capaces de unirse a la hidroxiapatita y generan cambios de coloración de los dientes. Yo no sé si tengo aquí alguna foto. Ahorita buscamos una y se la muestro. ¿De acuerdo? Espérenme de una vez. Tetraciclina, ¿será esta? Esta presentación está muy vieja. Pero bueno, miremos. Esto hacen las tetraciclinas, ¿de acuerdo? Inducen este tipo de cambios de color de diente, por eso están contraindicadas en esa población de la que hablábamos ahora. Estas son otras manchas por tetraciclinas. Entonces, están completamente contraindicadas en mujeres embarazadas, mujeres lactantes y niños menores de 12 años, porque esto le va a pasar a su dentición permanente, ¿vale? Ya los habíamos dicho, esto lo vamos a mirar ahora. Ya habíamos hablado de esto. Y nos falta un último grupo. ¿Cuáles eran el último grupo? Las quinolonas. ¿Listo? Las fluoroquinolonas. Dentro de las fluoroquinolonas tengo antibióticos como ciprofloxacina y moxifloxacina. ¿De acuerdo?
¿Qué hacían ellos? Ellos se los nombré hace un momento. Ellos inhiben la replicación de el ADN bacteriano porque inhiben enzimas que son importantes en esos procesos. ¿De acuerdo? Sobre todo el espectro de moxifloxacina es un espectro muy interesante para manejar infección odontológica. ¿De acuerdo? Pero no puede ser tampoco primera opción porque estos, aunque funcionan bien para manejar infección odontogénica, tienen varios efectos adversos complejos. Eso no significa que la medicina no induce efectos adversos. Por supuesto que sí induce efectos adversos. ¿Me escuchan todavía? Sí. Sin embargo, los efectos adversos de estos son más complicados. ¿Qué pueden pasar? Puede inducir problemas en tejido conectivo, puede inducir insuficiencia renal, puede inducir arritmias ventriculares. Mucho más complejo que amoxicilina. ¿Qué decíamos con amoxicilina? Pues le puede dar diarrea, le puede dar alergia, ¿cierto? Le puede dar molestia, dolor cuando se administran por vía parenteral, pero fíjense que esos efectos adversos de las fluoroquinolonas son mucho más complejos. Como afectan el tejido conectivo, las quinolonas se sabe que afectan el crecimiento de los niños. Por eso están contraindicados en mujeres embarazadas y en pacientes pediátricos. ¿Claro está ahí? ¿Claro esta parte? Sí, señora. Sí, profe. Bueno. Pues estoy pensando otra pregunta. Bueno, muy bien. Acuérdense que hace un momento les mostraba ¿un qué? ¿Cómo se llama? Un boletín, un comunicado de la FDA donde decía los macrólidos no deberían administrarse en pacientes que tienen problemas cardíacos. Este es un comunicado que habla de las fluoroquinolonas. Un ejemplo de fluoroquinolonas. ¿Cuáles eran las fluoroquinolonas? ¿Cuáles eran las fluoroquinolonas? Lo acabamos de nombrar en la diapositiva anterior. Las Fluoroquinolonas. Ajá, ciprofloxacina y qué más. Ahí nombramos dos. ¿Qué otro? moxifloxacina. Moxifloxacina. Así es. Bueno, ellos hacen este comunicado y dicen las fluoroquinolonas inducen efectos secundarios discapacitantes en tejido conectivo y son claros. Deben reservarse para aquellos que no tienen opciones alternativas de tratamiento. Es decir, si usted tiene otra alternativa de tratamiento, no le dé a un paciente fluoroquinolonas. ¿De acuerdo? Porque inducen problemas en tendones, músculos, articulaciones, nervios y sistema nervioso central. ¿Claro está ahí? ¿Esta parte? ¿Preguntas? ¿Puedes volver, por favor? ¿Esta? Listo, gracias, profe. Bueno, entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo manejo? ¿Cuál es mi primera opción para manejar una infección odontogénica en un paciente adulto? ¿Qué le prescribirían a ese paciente? Con eso que hemos hablado con la propia Jitsi y conmigo hoy. Juan Andrés Lozano, ¿estás por ahí? Estoy, doctora. Juan Andrés, ¿qué le prescribo para manejar infección a un paciente en odontología? ¿Cuál es nuestra primera opción? Amoxicilina. ¿Un paciente adulto o un paciente pediátrico amoxicilina? A los dos, en diferentes presentaciones, le doy mi cabeza. En diferentes presentaciones, ¿de acuerdo? A un paciente adulto será en cápsulas, a un paciente pediátrico será en suspensión. ¿Listo? No, Juan Andrés, otro estudiante que quiera responder. ¿Cómo manejo una infección en odontología en un paciente que es alérgico a la amoxicilina? ¿Qué hago? ¿Qué le van a prescribir? Clindamycin. Clindamicina. Puede ser, Acitromicina, puede ser. puede ser, Cefalexina. puede ser clindamicina, puede ser un macrólido como acitromicina, como claritromicina. ¿De acuerdo? ¿Será que le puedo administrar antibióticos a una mujer embarazada? ¿Qué creen?
Sí, sí le puedo administrar antibióticos, ¿de acuerdo? Que es lo que está por aquí. Esta es una clasificación de la FDA. La FDA no es la Federación Dental Americana, no en este contexto. La FDA es la Food and Drugs Administration. Es esta entidad norteamericana que regula medicamentos, alimentos y cosméticos en Estados Unidos, que ya les he dicho, ya me han escuchado decir eso varias veces, porque ya se los he repetido. Entonces, esta FDA hace una clasificación de todos los medicamentos y dice, los A son los fármacos muy seguros, los B son fármacos seguros, los C más o menos seguros, los D no son seguros, los X definitivamente no, ¿de acuerdo? Entonces, miren que la mayoría de antibióticos que nosotros usamos en odontología son antibióticos relativamente seguros en una mujer embarazada. Entonces, en una mujer embarazada, yo puedo manejar la infección con amoxicilina. Fíjense, doxiciclina tiene D, es decir, que no debería utilizarse en una mujer embarazada. ¿Alguien se acuerda qué es la doxiciclina, lo que acabamos de hablar hoy? ¿Qué era la doxiciclina? Una tetraciclina. Una tetraciclina. ¿Y qué pasaba cuando yo le daba tetraciclinas a una mujer embarazada? Pues que afecta al bebé. Le afecta al bebé y le afecta los dientes y los huesos a ese bebé. Por eso, fíjense que acá tiene una clasificación diferente. ¿Claro eso? Profe, las de qué significado. No te escuché. ¿Qué? Las C, ¿qué significaba? Ah, bueno. Van aumentando desde A hasta D. Mentiras, hasta X. Entonces, A, completamente seguro. B, seguro. C, hay que hacer una balanza riesgo-beneficio, ¿cierto? La D no están, no deben utilizarse, ¿sí? Sin embargo, hay algunas excepciones en D. Por ejemplo, cuando hay riesgo de muerte, ¿sí? De la mamá o del bebé. Entonces, no hay más medicamentos sino ese. Entonces, ahí entran a mirar si definitivamente lo necesita. Pero en teoría, el D es que no deberían administrarse en una mujer embarazada. Y el X, nunca, porque son teratógenos, es decir, que afectan morfológicamente al bebé o pueden inducir incluso el aborto. Entonces, X completamente contraindicado. Entonces, lo que les decía aquí es que la mayoría de los que usamos nosotros están en categoría B. ¿Claro esto? Esta clasificación es solamente para mujeres No. embarazadas. Ah, sí, sí, esta es para mujer embarazada, es para mujeres embarazadas. Esta clasificación es solo para mujeres embarazadas, pero no es solo para antibióticos, es para todos los medicamentos. Pero esta es una clasificación para mujeres embarazadas y mujeres lactantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces ahora van a trabajar, pero van a trabajar ya. Entonces necesito que se pongan a trabajar en este momento. Son las 3 de la tarde, tenemos una hora todavía en esto que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a completar esta tabla. ¿Individual o en grupo? Máximo en parejas. Parejas, no más. Si ustedes siempre me dicen que hay alguien que está solo y que no, siempre aparecen por ahí después. 3, 4, 5, 6. 5, 6. Entonces, van a poner el grupo, van a poner ejemplos, van a poner ejemplos, van a poner mecanismo de acción. Mecanismo de acción. Van a poner efectos adversos. Efectos adversos al menos 3. ¿De acuerdo? Efectos adversos. Van a poner si es bacteriostático o bactericida.
¿Vamos ahí? Señora. Bueno. Entonces, grupo. Vamos a poner penicilinas, cefalosporina, penicilinas, cefalosporinas, macrólidos. Macrólidos. Van a poner macrólidos, lincosamidas. Lincosamidos. ¿Cuál me falta? Nitroimidazoles. Ustedes ayúdenme. Lo que pusieron en atención en clase. ¿Quién me falta? Tetraciclina, Muy bien. Tetraciclinas. ¿Quién más? quinolonas, Cloroquinolonas. Eso, ¿cierto? Medicinas, cefalosporinas, macrólidos, lincosamidas, nitroimidazoles, tetraciclinas. Yo creo que son eso. No. Esa es la primera parte. Va a ser 2 partes de la tarea. Esa es la primera. La segunda, Doctora, una pregunta, ¿es un Sí. ejemplo por grupo? 1 o 2, porque hay algunos, a ver, la mayoría tienen 2, sí, 2 ejemplos. ¿Listo? En la otra van a hacer una prescripción completa. Ustedes ya saben hacer prescripciones porque yo se los enseñé algún día. Prescripción completa de amoxicilina para un paciente adulto. Para manejo de infección odontogénica. ¿Listo? Y el último, prescripción completa de amoxicilina para un paciente pediátrico que pesa 15 kilogramos. ¿Qué necesitamos acá? La dosis, entonces la dosis son 50 miligramos por kilogramo de peso al día, que se administra cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo amoxicilina? 7 días, ¿de acuerdo? Y la presentación es una suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros y el frasco viene en, voy a buscar acá el frasco. Doctora, y debe, en vez de ser 8 días, serían 8 horas, ¿sí? Sí, gracias. De acuerdo, error mío, frustración. ¿Eso lo subimos al portafolio o es? No, eso tienen que hacerlo ya y al final de la clase les digo cómo hacer la entrega. ¿De acuerdo? Ok. ¿Preguntan lo que hay que hacer? ¿Claro? Sí, señora. Manos a la obra. Parejas, otra vez, parejas, no tríos, parejas. ¿Puedes devolver a la otra parte donde está? Claro que sí. Bueno, ¿listo? ¿Algo más? Voy a ir a traer algo para tomar. No me demoro nada. En 5 minutos voy a estar aquí conectada. Devolver al cuadro, por favor.